Bueno, mi nombre es Alejandro Pomar, yo soy profesor de Filosofía y Ciencia de Educación, trabajo en la parroquia de Universidad de Guadalupe desde los 18 años y soy el rector del Colegio Guadalupe desde hace 12 años. Bueno, les voy a contar un poquito la historia, la arquitectura, algunos detalles, algunas características de este templo del Espíritu Santo, la Basílica del Espíritu Santo del barrio de Palermo. Esta iglesia fue construida entre 1901 y 1907. La piedra fundamental se puso en 1901. Pero tiene una prehistoria, porque los misioneros del Verbo Divino llegan a Buenos Aires en 1896, les encargo de la capilla que está aquí al lado, en la calle Mansilla. Al poco tiempo la capilla resulta chica y se emprende proyectos para construir un templo mucho más grande, de mayores dimensiones, y esto es lo que da lugar a este templo que fue inaugurado el día de Pentecostés, la vigilia de Pentecostés de 1907, 18 de mayo de 1907. Ese es el origen de este templo. El proyecto del templo lo hace un arquitecto, sacerdote y arquitecto alemán, el padre Juan Beckert. La idea de dedicar el templo del Espíritu Santo es del fundador de la congregación, de Arnoldo Janssen. Aquí los vecinos habían propuesto que el templo se dedicara a San Martín de Tours, pero Arnoldo Janssen, que era él muy devoto del Espíritu Santo, ordena de alguna manera que se dedicara al Espíritu Santo. El arquitecto en varias ocasiones viene personalmente aquí, dirige las obras que con distinta frecuencia e intensidad, por razones económicas, se extienden entre 1901 y 1907, y él finalmente dirige la parte final. Padre Juan Beckert dirige la parte final de las obras. En el templo hay materiales de diverso origen. Hay baldosas, por ejemplo, que provienen directamente, fueron traídas de Alemania, lo mismo que las columnas de mármol y granito negro que fueron traídas en barcos desde Europa. Las arañas, también les aplique, fueron traídos de Europa. Y luego hay los mármoles, tanto el mármol blanco como el mármol más verde, tipo ónix, son de aquí, de las provincias de San Juan y de San Luis. Y todas las maderas también son de aquí. Los vitrales del templo son de origen francés, fueron mandados a hacer en la casa Struch, en Francia, y se conservan todavía, inclusive algunas de las boletas, de las facturas, en francés por supuesto, de esos vitrales. El proyecto original es el que vemos ahora. La idea original era hacer un templo grande, porque si bien en ese momento el barrio estaba formado por chacras y no estaba muy habitado, la visión del fundador y la visión de los sacerdotes que estuvieron aquí era que iba a crecer mucho, como efectivamente ocurrió a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. Entonces el templo se planeó de entrada con estas dimensiones. Y por otro lado, teniendo en cuenta que la manzana que contiene el templo es una manzana irregular, que termina como una forma de triángulo. Por eso el arquitecto prefirió hacer una planta llamada de cruz latina, es decir, con un brazo vertical largo y el brazo horizontal un poco más corto, y entradas, no solamente la principal, sino también entradas por los costados, aprovechando la estructura del terreno. Por supuesto, las obras tuvieron momentos de más intensidad y de menos intensidad, vinculados también con apoyos económicos, con la posibilidad de recaudar fondos. Se recaudaron fondos entre el mismo vecindario, épocas de más trabajo y épocas de menos trabajo también. Hubo un tiempo en el que quedaron medio detenidas las obras por falta de fondos. Y los últimos 2 años prácticamente se trabajó más intensamente para poder inaugurarlo, como dije, en Pentecostés de 1907. El templo tiene las torres, una altura de 54 metros aproximadamente, y esa misma es la distancia máxima de la nave principal, es decir, del brazo vertical, digamos así, de la cruz. Y tiene una altura más o menos de 20 metros internamente. Las imágenes del templo fueron traídas todas de Europa. La peculiaridad que tienen las imágenes es que responden, por un lado, a un proyecto iconográfico, es decir, no están puestas al azar, sino que tienen todo una intencionalidad. Y en segundo lugar, que todas las imágenes del templo guarden la misma proporción. Es decir, está todo pensado para que de esa imagen de armonía y proporción, porque todas las imágenes tienen las mismas medidas, digamos, las mismas proporciones. En el altar mayor se pretende dar una lección teológica respecto de lo que es el Espíritu Santo y su obra. Por eso desde arriba, digamos, del ábside, la parte principal, se ve el símbolo típico del Espíritu Santo, que es la paloma, de la cual salen 7 rayos, que son las 7 dones del Espíritu Santo. Más abajo aparecen 7 vitrales, que representan 7 ángeles con textos bíblicos y 7 sacramentos. En la parte de abajo de cada vitral hay un óvalo que tiene una representación de cada uno de los sacramentos. Luego, más abajo, está representada la Virgen María y los 12 apóstoles. Esto representa el día de Pentecostés, que es el nacimiento de la Iglesia, ¿no? Representa el nacimiento de la Iglesia. Y más abajo todavía, a través de mosaicos que forman unas imágenes y unas figuras,
se representan 7 fuentes, ¿no? 7 fuentes de agua que también simbolizan los sacramentos y las fuentes de la gracia que llegan hasta el hombre. Es decir, todo el altar mayor y el ábside lo que hacen es representar el don y la obra del Espíritu Santo en la vida de la Iglesia. En el medio está el altar propiamente mayor, es decir, el altar del sagrario, donde, además del sagrario mismo, donde se conserva la Eucaristía, hay 7 figuras de ángeles. Estos 7 ángeles representan los 7 espíritus que sirven delante del trono de Dios, según los textos bíblicos. El fundador, Arnulfo Jansen, era además muy devoto de los ángeles. En los años 60 y comienzos de los 70, cuando las normas litúrgicas establecen que la misa se dé de cara al pueblo, comienzan a surgir algunos proyectos para crear un nuevo altar. Primero establece un altar provisorio, una tabla de mármol sobre 4 pilares, luego se encara un proyecto más ambicioso, y este nuevo altar, que toma partes del anterior, algunas imágenes, algunas figuras del anterior, se inaugura el 30 de septiembre de 1978. El templo tiene 7 altares. El número 7 aparece frecuentemente en la simbología del templo, vinculado con los dones del Espíritu Santo y con el sentido del número 7 como número lleno de simbolismo. Además del altar mayor, tenemos 2 altares principales en las 2 puntas del crucero, uno dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, que encarna en todo su simbolismo y en todas sus imágenes la misericordia de Dios. Santos que se convirtieron, imagen de las parábolas de la misericordia. Del otro lado, el altar de la Virgen del Rosario, con la representación clásica de la Virgen del Rosario y también imágenes de la Virgen María, el altar dedicado a la Virgen. Es decir, que los 2 altares principales, Jesús y la Virgen María. La iglesia tenía un púlpito de madera muy bonito, con imágenes de madera policromada de los 4 evangelistas. El púlpito se desarmó y se perdió después de las reformas litúrgicas, porque al no usarse más, se quitó. Algunas de las imágenes todavía se conservan de los evangelistas, ¿no? Ellos se conservan todavía, pero el púlpito lamentablemente fue desarmado. Las galerías, fíjese que además los arcos son de A7, siempre aparece el número 7 simbólico. Las galerías son simplemente depósito, en este caso de las de este lado, o simplemente lugar para el coro y para que la gente pudiera participar de la misa desde un lugar más reservado y más oculto. Bueno, acá llegó a haber 40 sacerdotes en los mejores momentos, porque atendían la parroquia y atendían el colegio, y muchos eran profesores del colegio. Entonces era una comunidad grande. No sé si fue el número más alto, probablemente fuera el número más alto, 40. Luego hubo siempre 5, 6 o pocas de 10. Ahora las vocaciones son menos, entonces hay menos personal directamente involucrado en la parroquia y en el colegio. El órgano es uno de los que se considera de los mejores de la ciudad de Buenos Aires. Originalmente el proyecto era de 1912, la iglesia se construyó en 1907, 1912. El primer órgano no llegó porque se hundió en el mar, el barco se hundió en el mar, entonces se compró otro órgano que se instaló primero en el coro inferior, pero luego se trasladó al coro superior para poder ampliarlo. A lo largo de los años hubo diversas restauraciones y hoy es considerado el órgano y el ámbito por la acústica uno de los mejores de Buenos Aires. El órgano se usa, no lo tenemos habitualmente, alguna misa siempre más solemne con un organista, y ahí hubo durante muchos años un coro muy importante parroquial. El director del coro falleció en el 2013, entonces bueno, también eso significa una reorganización, y ahora está de vuelta surgiendo un coro clásico, digamos, no más allá de los coros con guitarras, me refiero a un coro clásico que participa de algunas celebraciones solemnes en la basílica. Bueno, acá se mezclan, en este lugar se mezclan 2 devociones, ¿no? Históricamente. Una es del Espíritu Santo, que es el titular del templo, y el simbolismo del templo gira siempre alrededor del Espíritu Santo. Y por el otro lado, la Virgen de Guadalupe, que es la patrona titular de la capilla original, no de este templo. En los años 30, hasta los años 30, no había en este templo ninguna imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, en esos años se manda a traer una imagen de México, la imagen de la Virgen de Guadalupe, del altar de la Virgen de Guadalupe, se modifica el altar, porque estaba dedicado a otros santos, y se entroniza a la Virgen de Guadalupe en su propio altar. Este barrio está precisamente marcado por la presencia de la Virgen de Guadalupe y hasta por el nombre Guadalupe, porque hay tiendas, negocios, locales que llaman Guadalupe. La misma plaza que está frente al templo, si bien se llama Güemes, popularmente es la Plaza Guadalupe.
El 12 de diciembre, que es la fiesta de la Virgen de Guadalupe, y los días previos, es siempre un gran festejo barrial, con una enorme participación popular de esta parroquia y de las parroquias vecinas, precisamente porque la Virgen de Guadalupe tiene una dimensión que excede el marco de esta parroquia, ¿no? Patrona de América Latina, muy venerada en muchos lugares. Por eso es un sitio, digamos, prácticamente de peregrinación para mucha gente por la devoción a la Virgen de Guadalupe.